mute, pero por supuesto que todo el mundo puede quitarse. Bien, nada. Nos quedó pendiente terminar con Juan. Hoy en teoría íbamos a empezar con José. Lo que indica, yo estoy pensando, había pensado en que termináramos finales de mayo, no va a poder ser, así que voy a robarles un día de junio, porque por el problema que tuvimos la semana pasada, estamos desfasados una semanita, así que les voy vamos a continuar hasta seguramente la primera semana de junio. No era la idea molestarles, pero bueno, la culpa la tiene FPL, así que vamos a echarle la culpa a alguien. Bien, vamos a empezar para concluir, porque me parecía, miren, iba a empezar hoy con José, pero miren, la verdad, lo recé mucho. Yo dije, bueno, empezamos con José, ya vimos mucho sobre la imagen del Padre. Pero fíjense que lo que nos quedaba por ver de la imagen del Padre de Juan, que es toda la parte especialmente de lo que manifiesta a través de la pasión y la resurrección en el Evangelio de Juan, me parecía tan importante que por eso, si ustedes están de acuerdo, terminemos hoy y pongámosle el moño a nuestro tema como corresponde, que bien lo merece, porque terminó siendo un tema precioso el de la imagen del Padre. Realmente me encantó prepararlo y compartirlo con ustedes porque ayuda mucho a nivel espiritual también esta imagen de Dios. Vamos a ponernos en presencia del Señor como estamos, con lo que traemos en el corazón, con todo esto que nos agita, que nos quita la paz, como decía Morela, que a lo mejor nos saca de nuestro centro, con todas las cosas que están sucediendo en nuestros países. Vamos a poner ante la presencia del Señor hoy de manera muy especial a nuestros hermanos colombianos, la violencia que se vive en Colombia para que termine, para que cesen las muertes y toda discordia que pueda encontrar allí dentro de los mismos grupos, ¿no? Que puedan dialogar y no matarse. También pidamos especialmente hoy por la gente de México que está llorando esa tragedia que ayer sacudió a la ciudad con el terrible accidente del metro. Así que pongamos estas dos situaciones como simplemente una más de todo lo que acontece en cada uno de nuestros lugares. Que el Señor realmente toque, esté, transforme los corazones, sane las heridas de consuelo ante la pérdida y ante el dolor, y a todos nosotros nos dé esa paz tan necesaria, como veíamos hace un tiempo, esa paz que es de adentro hacia afuera, para que podamos hacer juntos un mundo distinto. Te lo pedimos, Señor, a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fíjense, nosotros habíamos terminado, o mejor dicho, estábamos terminando. Alguna prolija que toma nota me va a poder ayudar en esto, pero estoy casi segura porque presté mucha atención que habíamos dejado en el discurso del pan. Me acuerdo que habíamos visto el discurso del pan de vida, capítulo 6 del Evangelio de Juan, cómo el Señor presenta quién es Él, ¿no? El enviado del Padre, un enviado del Padre que fíjense qué belleza, ¿no? Que es alimento para nosotros. El Padre me envía, o sea, mi Padre les dará el verdadero pan. Y yo soy el pan bajado del cielo. O sea, este Dios que no solo, que lo empezamos a ver desde el Génesis, que nos crea, que nos cría, que nos acompaña, que nos educa, que nos libera, que nos redime, sino que nos enseña y nos alimenta. No solo nos educa, nos enseña,
sino también que nos alimenta. Nos alimenta en lo esencial en nuestra vida, porque lo esencial es justamente reconocer en Él la fuente inagotable a la cual debemos acudir para no desfallecer. Y ahí está el discurso del pan de vida, el signo más bello y descriptivo de la Eucaristía. Mi Padre me envía como pan para ustedes, y quien me come, me tiene. Quien me come permanece en mí y yo en él. Un poco lo que nos regala el Evangelio de hoy, ¿no? Que seguimos en esos últimos capítulos tan hermosos que juntos ya pudimos ir meditando a lo largo de la Cuaresma y la Pascua. Entonces, fíjense qué ternura y qué delicadeza. Ya nos había dicho en el capítulo 3 que Él no venía para juzgar, sino para salvar. Y ahora nos dice que es enviado para alimentar, para dar el alimento que no perece. El alimento, además, sigue poniendo características, el alimento que quien lo recibe se asegura la vida eterna. ¿Y cómo nos compromete esto en esta vida espiritual que tenemos, hablando de las primeras comuniones y de la Eucaristía? Esto de cada vez que vamos hacia su encuentro, en un encuentro que viene de Él hacia nosotros, encendiendo el deseo de Él, ¿no? Con el deseo de Él hacia mí, enciende en mí el deseo hacia Él, ¿no? El deseo de Él. Cómo nos invita a renovar constantemente, a diario, este encuentro espectacular en la Eucaristía. No es cualquier cosa, no es el estar cumpliendo un ritual, el estar recibiendo algo que es dentro de una celebración, y me pongo en la fila y lo recibo, ¿no? Y estoy ahí, y no sé, y voy recibiendo la Eucaristía, estoy pensando en cualquier cosa. Como el capítulo 6 nos recuerda una y mil veces el porqué de ese cuerpo entregado como comida, como alimento. El para qué, el por qué, porque Dios nos ama y sabe que desfallecemos sin Él. Y de la manera que eligió para quedarse cerca nuestro, es hacerse pan, lo más sencillo, el signo por excelencia que va contra el hambre, que va contra la desnutrición, ¿no? Que no nos falte el pan, ilustrando lo que necesitamos para poder estar vivos, para poder estar de pie y fuertes. Acá lo mismo, es el Padre que nos da este pan y nos lo da para que alcancemos una vida con sentido, una vida sin fin, una vida eterna, para que alcancemos la vida del Hijo. Acuérdense que Juan nos va a recordar constantemente que para esto fue escrito todo esto, para que creamos y que creyendo tengamos la vida eterna. Entonces, qué importante es ver cómo a lo largo del Evangelio de Juan, en todos los lugares que fuimos meditando, hay un Padre que lo que envía, que lo que pide, que lo que encomienda al Hijo está en línea con ese denominador común, darnos la vida verdadera, sostener esa vida, mantener esa vida, una vida que no tiene fin cuando estamos con Él. Entonces, no me acuerdo dónde habíamos llegado en el capítulo 6, pero simplemente
este final, que más o menos está, lo que les acabo de decir es un resumen apretado, ¿no? de cada uno de los signos que manifiesta, eh, Juan al querernos demostrar y revelar quién es el Padre y quién es Cristo. Y yo les invito en el capítulo 6, versículo 65, ver lo que es más grande. Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede, ¿no? Un poco lo que recién hablábamos del deseo de Dios hacia nosotros. Este Dios que nos llama, nos aclama, nos desea, nos busca, nos vive buscando para que no nos perdamos y para que estemos con Él. Entonces, cuando el Papa Francisco en Evangelii Gaudium pone esa famosa frase que a todos nos quedó grabado por el invento que se mandó, la de que siempre es Dios quien nos primerea, ¿no? En esta relación también. O sea, miren qué belleza. Un padre manda a su hijo a la catequesis para ser preparado para tomar la primera comunión. Y el chico ya está en condiciones de recibirla. Qué error pensar que es ese el camino por el cual el niño accede a la comunión, sino enseñarles que el Padre lo eligió desde todos los tiempos para que su corazón se fuera preparando para poder recibir bien, integralmente y desde el corazón a su hijo que se ofrece para regalarle una vida nueva. Fíjense cómo desde chico nos vamos acostumbrando que no depende de nuestra genialidad ni nuestra decisión, sino que es algo que primero que nada se le ocurrió a Dios. Primero que nada, es Él el que nos atrae, el que nos jala para su lado, para llevarnos al verdadero lugar, al lugar donde vamos a estar contenidos, cuidados, amados, alimentados, ¿no? Entonces, un poco ahí es donde termina. Todo esto se puede porque el Padre es el que lo habilita, el Padre es el que lo genera, ¿no? Acuérdense que estamos descubriendo la imagen del Padre. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Muchas veces, ya lo hemos dicho aquí, ¿no? Esta cosa de que yo con el Padre mucho no me llevo, yo siempre me relaciono con el Hijo. Bueno, qué bárbaro, estará contento el Padre, pero déjame decirte que te podés relacionar así con el Hijo porque te habilita el Padre a hacerlo. Y para eso te manda al Espíritu Santo que te ayuda a que tengas una relación mucho más profunda y verdadera. Y verdadera, como dice San Pablo, es el que nos permite saber cómo debemos orar, la mejor de las relaciones con Dios, ¿no? En la oración. Entonces, viene al final del capítulo, que no sé si lo vimos, pero me parece importante para seguir con lo que venimos luego, con lo que vamos a ver hoy, cuando Jesús le dice, ahora bien, ya saben todo esto. Muchos se fueron porque decían que era demasiado duro lo que estaba diciendo, ¿no? Y que, claro, imagínense, judíos, como ustedes mismas plantearon el otro día, pero a ver, cómo cuesta, ¿no? Entender, hay que ponerse en el lugar de ellos. Y el Señor, con toda la apertura que siempre tiene hacia nosotros, nos pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y de dónde nos queremos ir? A lo mejor no nos vamos físicamente, ¿no? Estructuralmente de la relación con Él, pero nos vamos de esta relación que Él plantea, de una relación integrada, de una relación en donde pasa algo cuando nos recibimos mutuamente. De esta relación que cuando lo recibo, algo me cambia. ¿Estoy siendo clara en a donde quiero llegar?
Puede ser que no nos vayamos, pero puede ser que estemos en la relación desde un lugar diferente al que Él nos propone, ¿no? Que es permanecer, hoy nos va a repetir lo mismo, permanecer, estar, ser con Él, ser con Él. Por eso, este sentido pleno de la Eucaristía como alguien que se ofrece de una manera generosa y sencilla y no como algo que recibo, que me simboliza aquello que se hizo. Miren qué diferencia. Él me quiere en la primera, me quiere recibiendo a alguien que se ofrece de una manera total y sencilla para generar en mí algo diferente, una vida diferente, ¿no? Entonces, claro, esto no tiene mucho que ver con el Padre, pero hay que comentar la confesión de Pedro, ¿no? Esta confesión tan así, Pedro que habla desde el corazón sin filtro. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el consagrado de Dios. Ahí le está confesando, como en Mateo le confesaba cuando le dijo, tú eres el Hijo de Dios vivo. Lo mismo, le está diciendo lo mismo. Es exactamente la misma confesión contada de una manera distinta, en este caso en el Evangelio de Juan. ¿A quién iremos? Y nos lo pregunta Pedro, ¿no? Pedro también se hace pregunta propia y personal de cada uno de nosotros. ¿A quién iremos? ¿A quién? Porque qué belleza. Fíjense lo que hablábamos hace un instante, que la Eucaristía es el recibir a alguien que se ofrece. Y Pedro lo deja clarísimo con esta pregunta, no a qué iremos, sino a quién iremos. No dice a dónde iremos, sino a quién iremos. Reafirmando el encuentro personal con alguien, no con algo. Eso nunca nos puede faltar, porque si algo tiene Juan es que hace constante mención de la relación con una persona. Eso que Benedicto XVI tan hermosamente lo expresa en el documento de Aparecida, ¿no? El cristianismo no es una decisión personal, ¿no? Para seguir una suerte de pautas o reglamentaciones. Es el encuentro con una persona que me cambia la vida. Fíjense, ¿no? Eso no puede faltarnos nunca. Porque nos estamos encontrando con Dios, nos encontramos con el Hijo y como nos dice el mismo Cristo, al encontrarnos con Él nos encontramos con el Padre, con aquel que me envió, como va a decir siempre, ¿no? Y a Felipe hace 2 días, que lo habrán leído en el Evangelio. Bien, fíjense un poco, siguiendo lo que habitualmente hacemos en los Evangelios, que de la Eucaristía pasamos a la Pasión. Desde el capítulo 18, que seguiría lo último que nosotros leímos, o sea, lo demás lo vimos en el medio perfectamente. Desde el capítulo 18, lo que va a hacer el evangelista de Juan es poner énfasis en 2 situaciones. Número 1, al Señor, no se le quita absolutamente nada, no se le lleva, no se lo toma, no se lo jala, sino que es ofrenda absoluta, integral y espontánea. Va a marcar desde el capítulo 18 todo el capítulo 19, que es el famoso diálogo de la pasión, bellísimo, que tiene con Poncio Pilatos,
¿no? El diálogo de la entrada y la salida, un diálogo lleno de movimiento, uno que entra y que sale, estas entradas y salidas que Juan menciona a través de la acción de Poncio Pilato, que sale a hablar con los judíos, que entra a hablar con Jesús, que sale de nuevo, que entra de nuevo, que lo saca con él, que vuelve a entrarlo con él, son las entradas y salidas de su corazón, son las entradas y salidas de sus dudas, son las entradas y salidas de una verdad a la cual no quiso adherir, que es como concluye el relato de la pasión que leíamos en en la Semana Santa, que se lee todos los viernes santos, en donde a sabiendas 3 veces de decir no encuentro culpable a este hombre de nada, ante la presión de hacerlo sentir en contra del César si defendía a Jesús, opta por una situación que lo pone a él en una postura políticamente correcta y entrega a un inocente, ¿no? Eso es a lo que lleva ese diálogo. Es un diálogo con un movimiento espectacular, con un movimiento propio de Juan, que no solo nos invita a poder leerlo, a poder meditarlo, a darnos cuenta las 3 negaciones de Pedro, las 3 afirmaciones de Jesús, mientras Pedro dice yo no soy, Jesús dice soy yo, ¿no? Mientras Pedro se escuda, él sale a preguntar a quién buscan, porque no hay ningún resquicio en este evangelio que haga suponer de que alguien fue y le costó encontrarlo y tuvo que hacer algo. No, no, no. Él sale al encuentro de todos. Él sale al encuentro de todos, ¿no? Entonces, realmente es una página bellísima. Cuando nosotros estudiamos el Evangelio de Juan, que no es este caso, cuando estudiamos capítulo por capítulo, realmente son 2 clases por lo menos, porque es una pieza literaria única. Y cuando la entendemos, cuando vamos apreciando estas entradas y salidas que pasan en cada pregunta, vamos disfrutando cada Viernes Santo mucho más de escuchar la pasión del Señor, porque también esas entradas y salidas son en nuestra vida, ¿no? En relación a Dios. Acuérdense que Juan tiene la capacidad de llevar el encuentro con el personaje a que desaparezca el personaje y se quede conmigo. Termino yo estando ahí, entrando y saliendo, haciendo esta disquisición, ¿no? Y una cosa muy interesante, que en el medio del diálogo, en un momento dado, cuando Poncio Pilato le pregunta qué es la verdad, le pregunta, pero algo que llama la atención, no se queda junto al Señor para descubrirla, porque termina fallándole a la verdad, porque la verdad era lo que le dictaba su corazón. Este hombre es inocente. Sin embargo, no la respeta, no la vive, no quiere saber nada con que alguien se lo diga porque sabe que no puede abordarla como tal, ¿no? Entonces, entramos a partir del capítulo 18 en un escenario muy especial y muy descriptivo de quién es Jesús, ¿no? Yo les invito a que ustedes lo lean, porque realmente no tiene mención del Padre, justamente, como los demás evangelios en relación a la pasión, pero son realmente una pieza única. El capítulo 18, el capítulo 19. Imagínense que hay una mención que lo asusta a Poncio Pilato, lo asusta mucho. Vayan ustedes al capítulo 19.
Yo les decía que una segunda cosa manifiesta en la pasión. Primero, la entrega, y segundo, el rey. El rey. El Señor es rey de sí mismo. El Señor es el rey porque mantiene la realeza de quien es a pesar de. Mantiene eso. Acuérdense que la palabra realeza tiene una relación directa a la palabra realidad. Cuando somos realmente, miren cómo estoy jugando, ¿no? Realmente veraces con nosotros mismos, es cuando nos constituimos reyes en nuestra propia existencia, ¿no? O sea, la realeza es ser fieles a la realidad de quiénes somos y de lo que estamos supuestos a ser con esto que somos, de ser fieles a la misión encomendada. El Señor se presenta como donador, como donante, como aquel que se ofrece y como rey. Nadie me lo quita, yo lo doy y lo doy porque quiero, ¿no? Esto que resuena en el Evangelio de Juan. Nadie me quita nada. En el capítulo 10, yo doy la vida y la doy en abundancia, cuando habla de las ovejas, ¿no? Entonces, fíjense, esto es lo que se va a manifestar en estos dos capítulos de la Pasión. Les Patricia, decía, sí, ahí Ernesto, buen día. me excusas que he hecho un poquito para atrás, pero Adelante. tú decías Yo mientras tomo ahorita un mate. que la parte de la religión no era solamente, o no era seguir unas normas, si lo entendí bien. Pero por el otro lado, pues tenemos las normas de los 10 mandamientos. Entonces, me gustaría que me explicaras un poquitico eso para... Perfecto. Ok, gracias. Perfecto, Ernesto, te entiendo. El decálogo, las 10 palabras que Dios le da al pueblo de Israel para mantenerlo en libertad, si no existiera el encuentro con Dios, el decálogo sería absolutamente 10 reglamentos como yo pongo no tirar papel en el piso. Si no hay encuentro con quien lo dio, no puede haber sentido pleno en descubrir por qué me lo dio y para qué. ¿Por qué me lo dio? Para que yo mantenga mi libertad. ¿Y para qué? Para que sea capaz de vivir esta vida nueva que me concedió cuando me liberó de la esclavitud. Pero si no hay encuentro, por eso es esencial educar en el encuentro con Dios. Es esencial empezar por ahí. Es esencial que haya reconocimiento de quién me dio la vida, de quién me da el mundo, la naturaleza para que la disfrute, quién es un poco el que me genera, ¿no? Todas las bendiciones en mi existencia, porque a partir de ahí todo lo que viene cobra sentido y no me cuesta vivirlo. Si yo empiezo al revés, me quedo sometida, como decía San Pablo, a la ley que me esclaviza y no me deja vivir esa vida nueva que me viene a traer el Señor. ¿Es claro? Clarísimo, gracias. Gracias, Elena. Pero le preguntaba a Ernesto, que es el que preguntó. No sé si te quedó clara la respuesta. No, clarísimo, clarísimo, sí. Porque si no, corro el riesgo de que se convierta como cuando nosotros nos sentamos a la mesa a jugar con algún juego de mesa y explicamos la reglamentación, ¿no? Bueno, pero corremos el riesgo de achicar lo que es la relación que Dios me propone que tenga con Él, que es una relación de orden vital. orden vital. Fíjense cómo una cosa da por añadidura a la otra.
que cuando yo tengo, por eso el Señor va a decir que la ley queda resumida en dos, ese decálogo queda resumido en dos, porque cuando yo puedo amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Realmente con lo que eso significa, amar a Dios por sobre todas las cosas, indefectiblemente entiendo que lo consecuente es amar al prójimo como a mí mismo, porque yo soy una creación de Dios que me debo de recibir desde ahí, debo de bendecir al Señor cada día por las bendiciones a su vez que ha hecho en mi existencia, y de la misma manera debo de relacionarme con mi prójimo. Fíjense, es una regla de tres simples, ni siquiera compuesta, ¿no? Que me lleva de una cosa a otra, casi que lo demás, como dice el Señor, buscan primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás se le dará por añadidura. Buscar el reino de Dios y su justicia, que es cumplir su voluntad, obviamente que todo se me va a dar por añadidura. Gracias, Patricia. Sí, sí, lo entendí. Y veo que le da un contorno muy especial a la confesión, ¿no? Desde ese punto de vista. No es solamente repasar el decálogo, sino saber cómo es esa relación, ¿no? Exactamente, le da sentido, planifica el sentido de cada cosa, porque desgraciadamente muchos a lo mejor accedemos a la vida de fe simplemente cumpliendo lo que se debe. No está mal cumplir, está bien ser fiel a lo que se me pide, pero eso tiene una fuente, eso tiene un punto de inicio, que es el encuentro con el amor, con la plenitud, que obviamente me invita a llevar esta vida porque es la vida que me conviene para alcanzar la eternidad. ¿Es claro? Sí, muchas gracias. ¿No? Es una manera a lo mejor al revés de... Bien, en el punto 19 les decía, en el capítulo 19, versículo 6, para que entremos en tema, ¿no? Es un poquito más adelante. Fíjense la reacción de Pilato cuando el Señor, cuando le dicen quién es Jesús. Cuando los sumos sacerdotes y los policías del templo lo vieron, cuando lo sacan, ¿no? Cuando lo saca Jesús para que lo vean, en el Ecce Homo, aquí tiene el hombre, gritaron, crucifíquenlo, crucifícalo. Les dice Pilato, tómenlo ustedes y crucifíquenlo, que yo no encuentro en él ningún motivo de condena. Le replicaron los judíos, no tenemos una ley, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Entonces miren lo que dice Juan. Cuando Pilato oyó aquellas palabras, se asustó mucho. ¿Por qué? Porque en su fe, como romano, estaba acostumbrado a creer en los hijos de los dioses, en los hijos de Dios. Había hijos de Zeus con humanas que ellos lo tenían por dioses, por semidioses, por alguien a quienes veneraban. Fíjense cómo lo lleva a su realidad. Entonces, le dice, se asustó mucho y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Jesús no le dio respuesta. O sea, porque ya se estaba yendo para cualquier lado, Pilato. Jesús no le dio respuesta. Esa es la única mención que hay en toda la pasión como hijo de Dios, ¿no? De una manera errónea, que le interpretó de mala forma, no queriendo hacer alusión al Hijo del Padre. Bien, vamos a ir al capítulo 20, a la resurrección. Vamos a ir a la resurrección. La resurrección es otra pieza en el Evangelio de Juan espectacular.
la única narrativa tan llena de significados, tan llena de elementos que nos hacen poder experimentarla hasta físicamente, ¿no? Empezando por la experiencia de María Magdalena. María Magdalena va a ser la protagonista central de la primera parte, después va a desaparecer, por un instante va a aparecer el discípulo amado y Pedro, y va a volver luego ella en una resolución que es a donde queremos llegar. Pero si ustedes están de acuerdo, hagamos las cosas bien y empecemos por María Magdalena. Dice que María Magdalena llega el primer día de la semana cuando estaba todavía oscuro. Ya Juan ahí nos regala una de sus características. Pone la oscuridad no temporal, sino en el corazón de esta mujer. Estaba oscuro en su corazón, en su fe, en lo que estaba experimentando dentro de ella. Observa la piedra que está retirada del sepulcro. Observa la señal entre la vida y la muerte corrida. Ya no está el límite donde tiene que estar. Y ahí cambia de escenografía, abandona la sepultura y va corriendo, fíjense el movimiento también, va corriendo donde estaban Simón Pedro y el discípulo que era amigo de Jesús, o el discípulo a quien el Señor amaba, pueden tenerlo ustedes en sus Biblias. ¿Y qué le dice? Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. La oscuridad de María Magdalena logra algo fantástico. Logra sacar del encierro a Pedro y al discípulo amado. La oscuridad, esa locura, ¿no? de sentirse perdida, logra hacerlo salir. Y miren lo que ocurre. Salió Pedro, otro movimiento, con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. La belleza que nos va a decir ahora Juan en relación a la vida espiritual. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero. Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía y entró en el sepulcro. Observó las sábanas en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Todavía no habían entendido que según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos se volvieron a casa. Un movimiento espectacular, lleno de simbología. Esto de la carrera de la fe, la carrera hacia el lugar donde empieza la fe en la cual nosotros creemos, que es el lugar de la vida, donde el Señor abandona el reino de la muerte para regalarnos una vida eterna. La carrera a eso es desigual. No todos llegamos al mismo tiempo. No todos mantenemos el mismo ritmo. No todos tenemos el mismo proceso. Y Juan en estos dos, y no casual, este discípulo amado que respeta, que no empuja, que no apura, que no cae en la ansiedad, sino que espera. Espera al otro
que haga el camino que tenía que hacer para llegar al lugar de la revelación más plena. Fíjense, qué belleza en este tiempo pascual que todavía estamos viviendo. ¿Cuántos a lo mejor en el fondo de su corazón dicen, qué lindo, qué bueno, pero yo no puedo creer en esto? Me cuesta creer en un Dios que está vivo, con tanta muerte, con tanta locura y violencia. ¿Dónde está el Dios vivo? Este proceso mistagógico de acompañamiento, uno que acompaña al otro y que no empuja, sino que aguarda al otro. Miren en el medio de esta revelación, ¿no? Cuando uno lee este evangelio, este pedacito en griego, el verbo ver aparece en todas sus acepciones. Vio, miró, contempló, observó. En todas las acepciones, de manera distinta, utiliza distintas formas, ¿no? Para terminar con esta contemplación profunda del discípulo amado, que contempla y nos enseña que contemplar es recibir lo que es, sin agregado de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que venimos a lo mejor imaginando o deseando. Contemplar es recibir lo que es. Y dice, contempló, ¿a dónde está? El que había llegado primero al Seúl, contempló, es el verdadero, contempló y creyó. Blepo, contempló y creyó. Contempló y creyó. Viendo cómo estaban tiradas las sábanas por un lado y cómo estaba resguardado el sudario por otro. Le bastó contemplar para creer. Después este agregado, ¿no? De volver. Por lo general, si ustedes se dieron cuenta, nunca hace mención Juan en un encuentro personal con alguien que vuelva al estadio anterior. Cuando Nicodemo le dice cómo puede volver, no, acá se trata de algo nuevo. Cada uno, cuando la samaritana se encuentra con él, no vuelve con el jarrón a su casa, sino que va en búsqueda de sus hermanos. Por lo general no hay una vuelta. Acá indica de que hay un regreso porque todavía no hay una fe plena. Todavía no había una fe plena en recordar aquello que el Señor les había dicho, que iba a resucitar, ¿no? Fíjense, miren, no está el Padre acá, pero realmente me parecía una pieza tan importante de no dejarlo pasar en este tiempo de Pascua, ¿no? Con todo lo que nos dice. Y vuelve de nuevo María Magdalena, y acá sí llegamos al punto, digamos, central de nuestra, de alguna manera, de este texto. María estaba afuera, volvió de nuevo al sepulcro, llorando junto al sepulcro. Ahora ya no la vemos solo desesperada, sino con llanto, con tristeza. Mientras lloraba, otra vez se inclinó sobre el sepulcro y ve a dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno en la cabecera, otro a los pies del lugar donde habían puesto al Señor. Pero cuando estabas diciendo esto entre Pedro y el discípulo amado,
leía en esas reflexiones de Pascua también, digo, vos lo hacías, nos acercabas la reflexión esta bastante hermosa, espiritual, pero decía hasta incluso que decía que si nos imaginábamos como parecía hasta un pase de comedia, ¿no? Como sale corriendo uno, el otro lo logra pasar, pero el que llega más rápido se queda en la puerta, y entonces entra el otro que venía atrás, ¿no? Entonces, cómo ese uso de los tiempos y cómo se fueron dando las cosas también, como decís, el encuentro. Y después a mí, esto de María Magdalena, a mí en la Pascua me hizo mucho, ¿no? Esto del el estar llorando y que está ahí Jesús y no poder verlo con otros ojos, ¿no? Como vos decís, tenemos una imagen y está ahí Jesús, nos está hablando, y el por qué lloras, ¿no? Como a quién buscas, porque ya hay que buscarlo de otras formas, Jesús, ¿no? Como... Exactamente. Entonces, eso a mí todavía me queda en el corazón, digo, es como para súper seguir pensándolo, pero esto de que Jesús te pregunta, ¿a quién buscas? Es como, estoy aquí, ¿a quién estás buscando? ¿Y por qué llorás? ¿No? El poder responder el por qué lloramos. No sé. Fíjate, Nay, que empieza el Evangelio con a quién buscan y termina, porque ya está terminando el Evangelio con la misma pregunta. ¿A quién buscamos como cuando lo buscamos? ¿Buscamos a un Dios que está vivo? ¿Buscamos al Dios que venimos viendo juntas desde el Génesis, que lo que promete cumple? Que nos acompaña, que está inclinado ante nuestro sufrimiento, que oye las súplicas del pueblo, que no se queda indiferente, que nos ama con locura, porque así lo revela y así lo dice de viva voz, el que nos manda a su Hijo, el que nos enseña, el que nos alimenta, el que nos muestra el camino, la verdad y la vida para llegar a Él. ¿A quién buscan? ¿A quién buscamos cuando llegamos o cuando nos ponemos detrás de la persona del Señor? ¿A quién buscamos? El Evangelio empieza y termina con el mismo interrogante, como un gran paréntesis que nos contiene a nosotros, ¿no? ¿A quién buscan? Ella, creyendo que era el jardinero, le vuelve a decir su idea, su seguridad. Si tú te lo has llevado, encima ahora ya lo culpa, ¿no? Ya si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, que yo iré a buscarlo, ¿no? O sea, lo que muestra también es un deseo y un amor increíble, no podemos dudarlo, pero de alguna forma olvidada del Dios de la promesa, ¿no? Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuní, mi maestro mío, el mío, no el de nadie, algo personal, ¿no? Le dice Jesús, déjame que todavía no he subido al Padre. Fíjense, acá viene la primera mención después de tanto tiempo. Y acá lo siguiente, ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes. Ya les está indicando, porque les vivía hablando del Padre, pero momento, es el Padre de ustedes. A mi Dios, el Dios de todos ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho. Sí, Cristina, contame, que tenés la manito levantada. Sí, no, que me llama la atención eso que María Magdalena, habiendo vivido con él, convivido con él, ¿cómo no lo reconoce? Porque estaría como que, o sea, porque por la forma en cómo o sea, qué increíble que ella no lo reconozca. Es lo que te muestra, ¿no? Que estaba un poco como, primero que bueno, se supone que el Señor resucitó, estaba como en cuerpo glorioso, pero independientemente de eso, estaba tan metida en lo que ella creía que había acontecido, que el Señor había muerto, que no podía creer que estuviera hablando con él.
no podía dar crédito de que esta persona estuviera viva. ¿No? Pero si yo misma, acuérdense que María Magdalena estaba a los pies de la cruz, o sea, fue testigo de la crucifixión. ¿Cómo puede ser que ahora me esté hablando, me esté llamando, me esté diciendo mi nombre? O sea, ahí debe de haber sido, a ver, no debe haber sido fácil también, ¿no? Yo lo reconozco en los otros. Claro, lo reconocemos al Señor en los demás, exactamente, que no tiene la imagen, lo dice en Mateo, ¿no? Yo estoy, y especialmente en los otros, en padecimiento, en los pobres, en los sencillos, en los humildes, en aquello que está siendo atravesado por un dolor determinado, ¿no? Ahí me encuentro yo, como lo dice en el Evangelio de Mateo. Exactamente, hay como una especie de correlación, ¿no? Entre uno y otro de los evangelios. Lo que continúa, que lo estuvimos viendo a lo largo de los domingos anteriores, muy cerquita, hace poquito tiempo, vemos que es la aparición de Jesús a los discípulos en un entorno absolutamente, de alguna manera, humano, en el entorno del encierro. Ahí los encuentra encerrados, temerosos, aislados, completamente con un miedo visceral de que les fuera a pasar a ellos lo mismo que le pasó a su maestro. Ahí es a donde los encuentra María Magdalena, evidentemente, porque fue a anunciarle a los discípulos y sin embargo, cuando el Señor se les aparece el mismo día a la tarde, los encuentra encerrados, ¿no? Acuérdense que Lucas dice, sí, unas mujeres nos vinieron a contar, pero queriendo decir, las mujeres son fantasiosas, ¿no? Ahí ya le tenemos que pasar factura, porque no nos creen cuando decimos las cosas. Entonces, viene el atardecer. ¿Se acuerdan que María Magdalena era la oscuridad total de una mañana aún no amanecida? Y ahora va a ser el irse apagando la luz, por eso es el atardecer cuando se le aparece a los discípulos, porque ellos también están en el atardecer con respecto a su propia fe, a lo que creen del Señor. Al atardecer se les aparece, y todos sabemos cómo fue la historia. Se les aparece diciéndoles, la paz esté con ustedes, trayéndoles la paz en lugar del reclamo, trayéndoles la paz en lugar del enojo, de por qué no estuvieron al lado mío, qué les pasó, pero no entendieron nada. O sea, vemos un Señor que trae la paz, que quiere mostrarse vivo en esta vida nueva, en esta vida de resucitado, trayéndonos la paz. Esa paz interior, como decía el Papa Francisco cuando hizo la reflexión sobre este Evangelio, una paz interior que lo primero que da es confianza en sí mismos. Confianza en sí mismos, porque como decía Francisco, el Papa, decía, el encierro más grande que tenían era el remordimiento de su corazón de haber dejado a su maestro solo, ¿no? Y al haber visto que el maestro no reacciona con reclamo, sino dándoles la paz, eso les devuelve la confianza en sí mismos. Una confianza que ellos solos ni siquiera podían alcanzar por sí mismos, ¿no? La confianza en quiénes son, dónde están, quiénes son elegidos de Dios para una misión. Y ahí continúa, vuelve a repetir, versículo 21, la paz esté con ustedes. Y acá está la clave, hermanos. Como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Y este envío que hace el Señor a sus discípulos, porque habla los discípulos, ¿no? A los discípulos que se encontraban encerrados en ese lugar, es el envío que nos hace a todos los discípulos de todos los tiempos. ¿Y qué significa? Como el Padre me envió,
así los envío a ustedes. ¿Y cómo lo envió el Padre? Lo envió para que lo revelara. Envió a Jesús para que revelara quién es Dios Padre. ¿Y cuál es el envío final de nuestra vida de fe? Que nosotros también podamos revelar el rostro de Dios Padre a este mundo que tanto lo necesita. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Muestren el verdadero rostro de Dios. Mostremos el verdadero rostro de Dios. Al decirles esto, les sopló el Espíritu sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos, ¿no? Una hermosa forma de ver circunscripto el sacramento del perdón que se hace a través del don del Espíritu, ¿no? Como queriendo decir, ustedes por ustedes mismos no podrían perdonar nunca si no fuera porque contienen dentro de sí al Espíritu Santo que los lleva a poder vivir ese perdón. Pero lo central, creo yo, es el envío que el Señor hace como resucitados y el pináculo de este Evangelio, ¿no? Este Evangelio fue escrito para que creamos, para que creyendo tengamos vida eterna y para que creyendo, porque dice completamente, ¿no? Dice en el versículo 31 de este mismo capítulo, estas palabras otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están relatadas en este libro. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. O sea, es completo. El Mesías, el Hijo de Dios. Más adelante, al final, ¿no? El 25, que es un agregado, el capítulo 21 es un agregado como el 15, 16 y 17 que yo les contaba. Este epílogo fue un agregado posterior para mostrar la relevancia de la persona de Pedro, porque no había como una declaración o unción en Pedro como la columna, el pastor de las ovejas. Figura en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Y al final de este capítulo 21, en el versículo 25, vuelve a decir algo parecido. En el 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito. Y nos consta que su testimonio es verdadero. Quedan otras muchas cosas que hizo Jesús. Si quisiéramos escribirlas una por una, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo, ¿no? Como en relación a lo que acababa de decir en el versículo 30 del capítulo 20, ¿no? Que es cuando termina efectivamente el Evangelio. Ahí queda como concluido. Ahí fue donde se terminó en el año 100 este Evangelio. Luego se agregó este pedacito del 21, que es bellísimo, ¿no? Así que bueno, me parecía tan importante llegar a este pedido, ¿no? Porque es un poco el final de nuestro recorrido. Ya estamos en condiciones de decir que podemos mostrar al Padre, que podemos dar a conocer al Padre, que ese Padre a quien descubrimos, a quien, bueno, como decía Ney, todavía estamos en proceso, todavía estamos descubriéndolo, todavía seguimos preguntándonos y vamos a seguir así hasta el final de nuestros días, porque la fe es algo vital, es algo que está en movimiento, como nuestra vida misma, pero esencialmente ya el Señor se ha dedicado de una manera muy especial a descubrirnoslo, a dárnoslo a conocer.
Y creo yo que esa imagen es la que tenemos que tratar de ir llevando a nuestro paso por esta vida, especialmente aquellos que no la conocen, ¿no? Y que están tan confundidos y que a lo mejor tienen una imagen de Dios tan equivocada y por ende tienen una vida tan triste, ¿no? Y tan desesperanzada. Yo quería concluir, que me parece preciosa, con lo que continúa el Evangelio de Juan. La obra juánica tiene tres grandes manifestaciones: el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis, ¿no? Las tres obras pertenecen a una misma comunidad, a la comunidad de Juan o la comunidad juánica, como se la conoce en Biblia. En el capítulo 3 de la primera carta de Juan, siempre se dice que la carta, especialmente la número 1, quiere completar lo no dicho en el Evangelio. Es como una suerte de apéndice del Evangelio. Termina de mostrarnos cosas que no estuvieron escritas de manera concreta. Capítulo 3 de la primera carta nos dice: miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamamos hijos de Dios, y realmente lo somos. Por eso el mundo no nos reconoce, porque no lo reconoce a Él. Queridos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando aparezca seremos semejantes a Él y lo veremos como Él es. Todo el que tiene puesta en Jesucristo esta esperanza se purifica, así como Él es puro. Y sigue, ¿no? Sigue las advertencias. Y luego continúa, estoy buscando las imágenes del Padre, ¿no? En el capítulo 4, que nos dice de una manera tan bonita: ustedes son de Dios, ¿no? En el versículo 4, capítulo 4, versículo 4, ustedes son de Dios y han vencido a estos falsos profetas. Falsos profetas, todo aquel que quiere mostrar una imagen de Dios distinta a la que nos muestra el Señor Jesús, ¿no? Y el camino hacia Él. Porque Él que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, los falsos profetas, ¿no? Por eso hablan de cosas mundanas y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos el espíritu de la verdad al espíritu de la mentira. Y ahora empieza. Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Es la única cualidad sobre Dios puesta de esta forma en toda la Biblia. Alguien que nos dice qué es Dios. Dios es amor. El que se tomó el atrevimiento fue Juan en su carta. Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando a su Hijo único para que vivamos gracias a Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Nos describe Juan lo que nos faltaba, ¿no? Había hablado de que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó, nos había dicho de que ese iba a ser el signo por el cual íbamos a ser distinguidos, y ahora nos está hablando de algo muy grande. Dios es amor. Y el amor se manifiesta no en que amemos, sino en que veamos cómo fuimos amados.
Y ahí nos explica el porqué del discípulo amado y no obediente, no cumplidor, no prolijo, sino amado. No, porque es el que es capaz de tocar la esencia misma de quién es el Padre. Que el Padre es el amor mismo, y de lo que se trata este amor es de que reconozcamos en nosotros cuán amado somos, para de esa manera poder amar como Él nos pide. Eso está contenido en la primera carta. Queridos, si Dios nos ha amado tanto, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Necesitábamos esta explicación, ¿no? A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Reconocemos que está con nosotros y nosotros con Él, porque nos ha hecho participar de su Espíritu. Nosotros lo hemos contemplado y atestiguamos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Y si uno confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece con Él y Él con Dios. Nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tuvo. Dios es amor. Quien conserva el amor permanece con Dios y Dios con Él. El amor llegará en nosotros a su perfección si somos en el mundo lo que Él fue y esperamos confiados el día del juicio. De nuevo el mandato, ¿no? El amor llegará en nosotros a su perfección si somos en el mundo lo que Él fue. ¿Qué fue Él? La imagen del Padre. ¿Y qué es la imagen del Padre? La imagen del amor perfecto, ¿no? En el amor no cabe el temor, antes bien, el amor desaloja al temor, porque el temor se refiere al castigo, y quien teme no ha alcanzado el amor perfecto. Miren qué belleza, ¿no? Cuando a veces la relación que tenemos con Dios es más de miedo, de temor que de amor, acá Juan nos dice, revisala porque hay algo que no va. El amor echa al temor. La relación es en el amor, no en el miedo. Nosotros amamos porque Él nos amó antes. De nuevo, la primacía, eso que decíamos hace un ratito, llegamos porque Dios nos concede esa posibilidad de ir, porque Él nos primerea. Si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente, porque porque si no ama al hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y el mandato que nos dio es: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora sí, amigos míos, hemos terminado en Juan la imagen del Padre, contundente. Y no creo que nos haya quedado lugar a dudas, ¿no? Porque nos habló con una claridad absoluta. Si había quedado algo, la carta de Juan le echa cloro para que quede bien blanca de duda. ¿Alguna pregunta, comentario sobre todo el encuentro? ¿Alguien que quiera decir algo? Cri, 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 cri. Para mí ha sido fabuloso. Bueno, yo sigo hablando, Patricia. Te escucho. Aló. Te sacaste la imagen, Ernesto, pero te estamos escuchando. Ahí estamos. No, que me parece, pues de los evangelios, este de Juan, pues nos trae como tanto mensaje distinto del que al menos yo con todos los años que tengo había oído, ¿no? Pero es tal vez un evangelio que hay que leerlo y releerlo casi como leyendo un libro, ¿no? Para descubrir tanta
tanta cosa interior que trae y que uno pues oye las palabras, pero no las oye con el corazón a veces y no las logra entender en el sentido en que están dichas, ¿no? Pero maestroso, muchas gracias. Me encantó. Un placer absoluto. Me parece, coincido contigo, de que Juan tiene una profundidad, por eso es el evangelio místico por excelencia, porque es el que más nos ayuda a penetrar dentro del misterio de Dios, por eso es místico. Y al ser un evangelio místico, lo que nos queda es seguir contemplándolo, ¿no? Acuérdense que la contemplación, como decía el maestro Kierkegaard, nos llega a aclararnos, pero nunca a convencernos de que llegamos a la verdad, porque es inagotable esa verdad, nunca se acaba. Entonces, el misterio nos va aclarando, al misterio nos vamos metiendo, vamos siendo parte de, pero sabemos que hay mucho misterio más para seguir descubriendo y contemplando y viviendo, y que le dé sentido a nuestra existencia, porque además, a medida que se va revelando y lo vamos obteniendo y contemplando, es seguramente el que vamos necesitando, ni más ni menos, ¿no? Eso es un poco a donde nos quiere llevar Juan, efectivamente. Tengo una mano levantada, Ney. No. Quería, si podías, Patri, volver, porque a mí no me quedó muy claro, yo me enredé en realidad entre que quería tomar nota, todo. Cuando nos decías lo de la realeza, es cuando asumimos nuestra realidad. Claro. Ahí Sí, puede sí. ser. Sí, claro. A mí me encanta, una vez leía en un libro, voy a poner en mute porque se escucha como una radio, no sé qué, esperen un poquito que pongo en mute, así todos podemos escuchar bien. Leía estas tres condiciones que tomamos cuando somos bautizados, ¿no? Las tres grandes condiciones de Cristo: profeta, sacerdote y rey. Una de las cosas que leía en esta meditación, que quedó muy metida dentro de mí, es que el Señor, además de enseñarnos que la realeza la ejercemos en relación a la creación, no somos reyes de la creación, en el sentido de que todo nos es dado para que nosotros lo disfrutemos, lo administremos y lo gocemos de alguna manera, como lo deja entrever el Génesis, también está en relación a llegar a ser reyes de nosotros mismos, ¿no? Y uno es rey a la realidad. Quien es consciente de la realidad de lo que es realmente rey de sí mismo, ¿no? Es soberano de sí mismo. El autoconocimiento, el estar constantemente, no en un autoconocimiento de orden New Age, ni mucho menos, sino en estar constantemente recibiéndonos, como veníamos viendo en todo este tiempo, con relación a la revelación de nosotros mismos, ¿no? Recibirnos en cómo nos vamos revelando a medida que el Señor se revela. Eso es mantener la realeza, mantener esa, que está muy ligada al tema de la humildad, ¿no? Por eso el Señor es un rey humilde, un hombre sencillo, ¿no? El de Zacarías, miren al rey humilde que viene montado en la cría de un polino, ¿no? Como nos decía el profeta. Entonces creo que ahí es a donde apunta que el Señor mantiene su soberanía. Él no se deja, sacar o no deja de ser quien es a pesar de las circunstancias que lo rodean en el momento de la pasión. ¿Y por qué lo señalo en Juan? Porque Juan es el que más sostiene ese rey,
ese rey, hasta en la crucifixión, que pone a los dos crucificando uno al lado del otro, dice, como los dos escoltas de un rey en la vida habitual, ¿no? Esa imagen de rey que reina desde el trono, que va a ser la cruz, es el que lleva a descubrir esa realeza en Cristo. Por eso les hice esa comparación. No sé si fui clara, Ney, ¿no? Y que para que también nosotros podamos meditar en cómo ejercemos nuestra función de reyes como bautizados, ¿no? ¿Qué significa ser rey? Por empezar de nosotros mismos, de recibirnos como somos y de no creernos más que nadie, ¿no? Sino simplemente quiénes somos y con qué contamos. Gracias. De nada. Sí, Elaine. Y bueno, sí, bueno, la verdad que ha sido maravilloso, pero justo hablando con lo que le estabas explicando a Ney, a mí me queda mucho esto, ¿no? Que uno es rey cuando es consciente en la realidad de quiénes somos como hijos amados de Dios. Y parte de sentir como ese amor del Padre en nosotros, ¿no? Porque si no sentimos ese amor del Padre en nosotros, es como que nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestras mezquindades se apoderan de nosotros, ¿no? Entonces es la relación de ese sentir el amor del Padre en nosotros, sentirnos hijos amados para poder, mediante ese amor, poder dar y entregar ese amor a los otros. Desde ahí parte. Porque si no sentimos el amor del Padre, nos sentimos vacíos, nos sentimos no amados, nos sentimos inseguros, nos sentimos con miedos, y nuestra relación con los demás viene desde esa inseguridad, desde ese miedo. Me quedó eso muy, muy claro, ¿no? Que Qué todo bueno. está completamente relacionado y parte, o sea, nuestra vida, nuestra relación con los demás, lo que vemos a los demás, desde ese fundamento de sentir el amor del Padre en nosotros. Porque si no, es como que hay un vacío cuando no lo sentimos, y en nuestra relación con los demás viene desde esa carencia y vacío. Cuando realmente nos esforzamos en fin, nuestra relación con el Padre se une y sentimos su amor, desde ese amor es que vamos a darle al otro, ¿no? Entonces es como que, no sé si me dejo entender, pero... Sí. A lo mejor yo solo, obviamente que no quiero por vulnerar supuesto. tu sentir, ¿no? Pero simplemente desde el punto de vista de la espiritualidad, la sugerencia que nos hace Juan es de experimentar, que es más que sentir. Exacto, perfecto, sí, es experimentar. Experimentar, sí. Que es mucho más que sentir. Sí, tienes razón, claro. Porque perfecto. si no el sentimiento, bueno, hoy lo siento, mañana no, tienes razón. Es una cosa, claro. En cambio la experiencia es lo que queda grabado de por vida. Perfecto. Lo que queda marcado, es un sello. Perfecto. Por eso el experimentar es mucho más que el sentir. El sentimiento es fluctuante, mientras que la experiencia es fundante. Exacto, sí, perfecta la palabra, sí. ¿No? Simplemente como para... A lo mejor, no, tienes razón, pero exacto, no quiero cambiar adecuada. tu sentir. Yo desde el punto de vista espiritual creo que Juan nos lleva a experimentar. Sí, claro, perfecto. Gracias, gracias Así a ti, es, Patricia, y gracias lo que a vivimos todas. y experimentamos en nosotros lo ofrecemos. Nadie da lo que no tiene, acuérdense. Exacto. Nadie da lo que no tiene. No podemos ofrecerle a otro lo que no somos ni lo que tenemos. Exacto. Así que así están dadas las cosas. Muchas gracias. Bueno, ¿con qué seguimos? Me preguntan. La semana que viene empezamos José, el artesano del amor y la ternura. Vamos a ver la figura de José, vamos a descubrirla con todo lo que nos regalan los evangelios revelados, como Lucas y Mateo, que son los que más hablan de él. Y vamos a profundizar en el documento del Papa, Patris Corde, que es la carta apostólica que hizo a propósito del año ofrecido a San José. Y lo que vamos a hacer a través de las características que vamos viendo de José es tenerlo con espejo para mirarnos nosotros. ¿Qué cosas de José
nos pueden ayudar en estos momentos en nuestra vida espiritual. Eso es un poco el recorrido que vamos a hacer. Y vamos a hacer un recorrido y les va a parecer a mí me encantó descubrir la literatura apócrifa. Vamos a leer los apócrifos sobre José. 3 escritos apócrifos vamos a frecuentar: el protoevangelio de Santiago, el evangelio de José copto y el evangelio de José árabe. Desde el siglo II al siglo V es que aparecieron estas, ya les explicaré la semana próxima. Y también vamos a recorrer lo que decían los padres de la iglesia sobre José y por qué lo decían de esta manera. Así que si Dios lo permite y ustedes están de acuerdo, la semana que viene arrancaríamos con este tema, ¿no? Con José, para que nos ayude no solo a ser, por supuesto que está bárbaro, devotos fervientes y ofrecerles novenas, ofrecerles rezos, pedirle, porque es un gran santo y escucha mucho y obra muchos milagros a lo largo de la historia de la iglesia, al menos así fue, sino aprovechar a tenerlo como espejo que nos acuda y nos diga: hermano, mira, yo no la pasé bien, ¿viste? Porque mirá lo que tuve que pasar. Y yo hice esto, tal cosa. ¿Vos cómo andás por casa? O sea, lo vamos a usar a José como invitarlo a tomar un café y que nos venga a interpelar, a contar, a mostrar cuánto nos falta o no para ser como él. Así que bueno. Uy, dice. Imagínate. Así que bueno, eso es lo que vamos a ir recorriendo, pero va a estar bueno. Otra cosa, aprovecho para decirles simplemente que ya, para los que no estuvieron antes, simplemente recordarles que ya estamos inscribiendo para la peregrinación de septiembre-octubre. Ya hay 21 personas inscritas y solo tenemos 43 lugares, solo para que los que ya saben que van a poder asistir. Ya nuestro guía está con grupos en Israel, gracias a Dios nos mandan fotos todo el tiempo recorriendo, o sea que ya es una realidad. Los que ya saben que tienen deseos de ir, no esperen a último momento para no quedarse afuera, porque hasta hoy podemos estar solo 46 personas, creo que me dijeron, o 47 personas en el bus. Obviamente que yo tengo que sacar al chofer, al guía, al sacerdote, a mí, a Sandra. No, son 48, porque ya sacamos y son 43 lugares los que tenemos para cubrir. Así que simplemente era recordarles esto para que no vayan a quedarse por ahora. A lo mejor el mes que viene ya nos dice que podemos ser 50 y bendito sea Dios, pero por ahora esa es la triste realidad, que tenemos nada más 43 la posibilidad de, bueno, no,